Lo que tú estás describiendo, Helio, es básicamente cómo funciona una dictadura. La izquierda puso una imagen de Bolsonaro que no siempre era verdad. No, yo estoy muy impresionado con lo de Brasil, comparado con Chile, que tenemos escándalos también en el Poder Judicial y todo, pero no hay un juez de la Corte Suprema que pueda dictaminar, confiscar propiedad de cualquier empresa que se le ocurra, meter a la cárcel a cualquier persona que se le ocurra por opiniones en medios, en redes sociales. Bienvenidos a una nueva conversación con el libro. Esta vez estoy transmitiendo y conversando con nuestro invitado desde Miami, en un día muy lluvioso. Ha habido huracanes y todo tipo de cosas en este país y bueno, también la contienda política está interesante. Pero lo que nos convoca hoy día es un tema que llega de manera indirecta, tangencial al resto de América Latina, pero que no por eso no tiene una relevancia fundamental, y es hablar de Brasil. Y para eso ha aceptado la invitación Elio Beltrao, que es presidente del Mises Institute en Brasil, comentarista regular de CNN Brasil también, y una de las personas que está liderando el debate intelectual en Brasil. Así que, Elio, muchas gracias por la entrevista, por estar con nosotros acá con el Libero. Y yo quería partir preguntándote sobre un personaje que era relativamente desconocido, muy desconocido para nosotros los que no somos brasileños hace poco, y que se ha trenzado en una disputa muy dura con Elon Musk y otra gente, y que es el juez Alexandre de Moraes, que está en la Corte Suprema brasileña. Antes de entrar a lo que está haciendo, ¿puedes contarnos un poco quién es este personaje que de pronto se convierte en el juez fuera de Estados Unidos más famoso del mundo, yo diría, en el conflicto que está teniendo con Elon Musk y con la oposición en Brasil? ¿De dónde viene Moraes? ¿Por qué es tan cercano a Lula? ¿Cuál es la historia de Alexandre de Moraes? Muy bien, Axel, es un placer estar contigo. Perdón por mi malo portuñol. Voy a hablar despacito para ver si las personas acompañan. Alexandre de Moraes es un promotor, un fiscal tal vez, en español se dice, histórico. Fue también secretario de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, donde estaba hasta ser nombrado por el expresidente Temer en 2016 para la Suprema Corte. Y eso no eran particularmente amigos, pero hubo un evento que muchos hablan, que a mujer de Temer, Marcela Temer, tuvo su celular robado y entonces Alexandre de Moraes paró todo lo que hacía para encontrar los ladrones y el celular. Y por ahí se dice mucho que había algo en el celular y 2 meses después fue nombrado para la Suprema Corte. Entonces, eso es la historia corta de Alexandre de Moraes. Y todo cambió después que empezaron los inquéritos, investigaciones, pero voy a llamar de inquéritos, que es el nombre que utilizamos en Brasil. Y eso entonces explica, Axel, esos nuevos hechos que tenemos en Brasil de censura y violaciones al debido proceso legal, la degradación de las instituciones que no pasaba en Brasil antes. Es una novedad. Brasil siempre tuvo, a pesar de toda la cuestión política, tuvo instituciones muy sólidas, diría. Pero eso cambió. Cambió principalmente a partir del 2019. Entonces, ¿qué pasó? Esas arbitrariedades pasaron a ocurrir por cuenta de los inquéritos de la Suprema Corte. En 2019, entonces, 2 medios de prensa de segunda línea informaron que un magistrado de la Suprema Corte estaba en la lista de Odebrecht
entre las autoridades que recibieron sobornos. Entonces los dos artículos periódicos fueron censurados y se estableció de inmediato esa investigación que se llamó inquéritos de fake news. Y enseguida empezaron otro inquérito de la milicia digital, que llamaron. Pero la Suprema Corte no puede ser investigadora, víctima, juez, fiscal, promotor, como decimos. La Constitución lo prohíbe expresamente, pero no importó. Empezaron esos inquéritos, donde entonces Alexandre de Moraes fue encargado de esos inquéritos y pasó a emitir órdenes de oficio, monocráticas, secretas, de prisión, de retiro y baja de perfiles de los más grandes influenciadores de derecha, retiro de contenido, todo en secreto. Y también diputados, parlamentares fueron presos y perseguidos por su opinión. Por ejemplo, y ya te lo paso la palabra, un diputado condenado por una live con opiniones hiperbólicas, después ya de estar preso por varios años, no tuvo derecho, por ejemplo, a la progresión de la pena como los demás condenados en Brasil. No se puede jamás cuestionar las urnas electorales, que en Brasil son electrónicas y no tienen recibo en papel para hacer auditoría. Todos que tengan alguna influencia que critican las urnas son inmediatamente censurados o peor. Entonces por ahí va, podemos hablar si quiere de lo que ocurrió con las personas que hicieron el 8 de enero en Brasil, algo similar que el 6 de enero en Estados Unidos, pero mucho más blando, y otras cosas más. Pero esa es la situación inicial de qué pasó en Brasil. Esos inquéritos, Axel, funcionan como si fuera Guantánamo para Estados Unidos. Todo es válido si está por medio de esos inquéritos. Todas las cosas son válidas y es muy, muy, muy preocupante. Lo que tú estás describiendo, Helio, es básicamente cómo funciona una dictadura, es decir, donde no hay separación de poderes del Estado, donde tú tienes un dictador que da una orden, tienes una fachada de poder judicial que se presta para un juicio o una persecución que es fraudulenta, ¿no? Que se justifica desde el punto de vista de que es el interés nacional o la desinformación o la defensa de la democracia, lo que sea. Y eso, claro, uno lo puede esperar de Venezuela, uno lo puede esperar de países así, pero ¿cómo es posible que en Brasil, que tenía problemas, pero uno pensaba que había Estado de Derecho, hayamos llegado a este punto? ¿Y qué pasa? Y aquí viene la segunda pregunta, con el Congreso que no destituye a Moraes y a los jueces de la Corte Suprema, que básicamente se están convirtiendo en las autoridades, eh, digamos, absolutas del país, porque si ellos pueden meter preso a quien quieran bajo cualquier argumento, entonces, ¿cuál es el límite del poder que tienen? No tienen prácticamente un límite. ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Por qué no está haciendo su trabajo de proteger la institucionalidad? Es una excelente pregunta y muy complicada. En primer lugar, yo creo que todo eso tuvo un cierto apoyo de gran parte de la población, porque se temía esa novedad que fue la derecha en Brasil, con Bolsonaro. Entonces, la izquierda puso una imagen de Bolsonaro que no siempre era verdad, que era un completo radical, un golpista potencial y todo eso. Entonces, por eso yo creo que la población apoyó las cosas que Alexandre venía haciendo desde el 2019. Pero eso está cambiando, eso está cambiando. Una cosa interesante es que los demás magistrados, Axel, de la Suprema Corte de Brasil, que se llama STF, Supremo Tribunal Federal, no saben qué hace Alexandre en los inquéritos. No saben. Simplemente solo Alexandre sabe lo que pasa en los inquéritos. Y también tenemos un otro tema, que es, tenemos en Brasil un tribunal electoral, que es algo diferente, que en otros tiempos se preocupaba apenas con el derecho
de que un político pudiera contestar acusaciones polémicas en el mismo espacio que hubo la polémica, pero que a partir del 2020 pasaran a ser los curadores del discurso durante el periodo de campaña. Entonces, eso cambió. Y ahora actúan todo el tiempo, no solo en las campañas. Y es importante puntuar que los magistrados del Tribunal Electoral son básicamente los mismos de la Suprema Corte. Entonces, ellos actúan en conjunto muchas veces. Entonces, eso es tu pregunta sobre por qué el Congreso no hace un impeachment. Hay un movimiento, sí, para el impeachment, pero nunca hubo el impeachment de un magistrado de la Suprema Corte en Brasil. Y la Suprema Corte podrá considerar, se espera en Brasil, que la Suprema Corte considere inconstitucional ese impeachment. Y ahí, ¿qué harían las Fuerzas Armadas en ese caso? Si hay una disputa, una disputa de jurisdicción, ¿qué harían? Es todo muy complicado. ¿Y qué crees tú que harían? ¿Cómo? ¿Qué crees tú que pasaría si hay un conflicto abierto entre los poderes del Estado? Porque lo que está haciendo de Moraes es usurpar básicamente la potestad legislativa y traicionar el mandato democrático. O sea, Moraes básicamente está destruyendo la democracia o está traicionando los principios de la democracia brasileña. Sí, yo pienso que las Fuerzas Armadas estarían con el Supremo. No, Con el no, Supremo. sí, no contestarían, dirían, no, la Constitución da, vamos a decir, como dicen siempre los magistrados aquí, la última palabra al Supremo. Entonces se decidieron que sería inconstitucional un impeachment, así como también hubo un episodio que yo creo que fue antes de 2019, que fue en 2016, que fue el principio tal vez, que fue el impeachment de la expresidente Dilma, que por constitución es presidido en el Senado el juzgamiento, no sé cómo decir, el juicio, es decir, sí, es presidido por el presidente del Supremo Tribunal Federal. Pero cuando hace un impeachment, la Constitución dice que la persona pierde los derechos políticos por 8 años. Y el presidente del Supremo en la época determinó que no, que ella estaba habilitada en elecciones. Entonces ya empezó por ahí. Pero lo que pasa ahora, Axel, es que la población y todos saben lo que está pasando. La prohibición de ex en Brasil, que tornó todos los brasileños que entren en el ex como demandados de la justicia, deudores de 50.000 reales por día, casi 10.000 dólares. Y todo eso está movilizando la opinión pública, incluso mundial, por eso estamos aquí hablando sobre eso. Y yo creo que las cosas están pareciendo que pueden cambiar un poco. Yo creo que los inquéritos, después de 5 años de inquéritos, pueden se cerrar. Yo creo, yo escucho, yo siento que eso puede pasar. Y si eso pasa, habrá un poco más de tranquilidad. A ver si eso pasa. Porque yo creo que el Supremo está percibiendo que ellos están disparando una radicalización con sus actitudes. No solo el Supremo, Lula también, pero el Supremo está disparando los ánimos y incentivando una derecha más radical. Y yo creo que Brasil tiene esa característica de que no va muy radical para ninguno de los lados. Entonces, sospecho que habrá un movimiento para que esos inquéritos sean cerrados, las personas que están secretamente siendo investigadas por 5 años haya un juicio sobre ellas o no, o son soltas, no sé, y ahí posiblemente la cosa tranquilice un poquito. El X es posible que vuelva, porque ahora que Alexandre sometió Musk a su lugar, ¿qué pasó? Un segundo para explicar qué pasó. Sí.
Cuéntanos lo de X, porque eso es muy importante y entender bien la pelea que hubo entre Twitter, Musk y Brasil. Yo la seguí, pero cuéntanos tú qué es lo que ocurrió con X y en qué está eso. Ok, entonces, ¿qué pasó? Elon Musk, algunos meses atrás, pasó a contestar las órdenes secretas de retiro de contenido y de perfiles. Cumplía todo hace mucho, como todas las redes. Bajaban, retiraban perfiles, nadie sabía por qué, de dónde venía. Son órdenes secretas que si uno divulga, puede tener Claro. una prisión. Era Entonces, antes de que Elon Musk comprara X, existían estas órdenes de sí, cancelar sí. perfiles Desde de derecha. 2019 que la censura está ocurriendo en secreto. Claro. Ah, pero sabemos que una persona desaparece, otra persona desaparece, no tiene más redes, y todo eso se sabe eventualmente, pero son órdenes secretas. Incluso en las elecciones pasadas había una discusión sobre las urnas, las estadísticas, comparando urnas del tipo antiguo con el tipo nuevo y unas inconsistencias, y todo eso fue censurado. Eso desapareció de la internet, y yo en esa época, Axel, yo ya estaba como columnista de Folha de São Paulo, que es el periódico más grande de Brasil, hacía 4 años. Ya había escrito 2 columnas contra cosas, 2 o 3 columnas contra la Suprema Corte, pero en ese día yo mencioné que ciertas informaciones desaparecieron de la red y que Brasil pasó a tener una intranet, y Mm. el mismo día fui echado de Folha. Claramente hubo una llamada de Brasilia. Y, y ya pasó eso en CNN también, pero todavía sigo ahí. Pero entonces, ¿qué pasó? Elon Musk pasó a contestar esos órdenes secretos. Y él consideró correctamente que los órdenes eran ilegales e inconstitucionales. Total, todos Claro. sabemos que son. Y ahí, ¿qué pasó? Elon Musk empezó a contestar, pero el Estado tiene la fuerza, ¿no? Entonces está fuera, multas de 27, creo, millones de reales, porque por día que no retira los perfiles por persona, 50.000, 100.000 reales y todo eso. Entonces, eventualmente, Elon Musk decidió que era más importante que X volver a Brasil. Ya demostró, ya hizo su punto de que tenemos eso pasando, y ahora cumplió todas las obligaciones, los órdenes de Moraes, y se espera que en los próximos, no sé, 20 días, el ex vuelva a Brasil. Esa es la historia. Ahora entonces X volvería a operar en Brasil. ¿Y qué pasó con Moraes que cargó con Starlink también? Eso es muy importante, porque la confianza de los inversores está destrozada. Porque Starlink tiene una otra composición accionaria diferente de X. X. Tiene socios en Starlink, otras personas, y Elon Musk tiene como 40%. Y una vez que estaba contestando judicialmente, Elon Musk por las vías legales, no interesa, Alexandre entonces decidió que Starlink asumiría ese pasivo y tendría que pagar todo eso. Entonces sacó las cuentas, cerró las cuentas de Starlink y sacó y bloqueó los recursos como garantía, y Starlink no podía más operar en Brasil. Entonces, eso fue dramático, porque claramente es una violación del derecho internacional, transferencias de pasivos que no son en casos especialísimos como fraude Claro. total, sin proceso, orden monocrática de un día al otro, nada. Y eso es gravísimo. Y pasó, pero ahora lo que pasó es que X entonces decidió pagar la multa. Y ahora las cuentas de Starlink fueron liberadas nuevamente. Pero
Pero el daño a la credibilidad de Brasil como destino de inversión es enorme. De hecho, Bill Ackman dijo que los precios, los activos de brasileños tenían que reflejar esto, que no hay rule of law, no hay Estado de Derecho. ¿Tú has visto que eso se está dando, que hay miedo entre los empresarios en Brasil, que hay gente sacando su dinero de Brasil o inversionistas que están con preocupación de no ir para allá? Es muy temprano para decir, yo hice un depoimento en el Senado brasileiro, invitado por el senador Sérgio Moro, de la Lava Jato, y expliqué cuáles serían los daños financieros. Demostré, no cuantitativamente, pero con ejemplos, por ejemplo, con China, a partir de Xi Jinping, que pasó con el peso de China en los MSCIs, en los índices de acciones globales, que cayó por la mitad y que representó en caso de China más de $1 trillón, y en Brasil podría ser billones de dólares. Entonces, y hubo otros ejemplos. Creo que eso todavía está empezando temprano, porque tú sabes, los inversores piensan en décadas, ¿no? Inversores, y es muy difícil decir, pero yo creo que los daños estarán muy claros con el tiempo. Es infelizmente porque nosotros sabemos, cuando se viola el debido proceso, eso es un camino inevitablemente complicadísimo para la confianza de los inversores. ¿Y qué rol juega Lula en todo esto? Porque parece que fuera un personaje secundario. Eh, Eh, Lula, lo que llamamos, no sé cómo se dice en español, que el Ejecutivo, Lula, y el Supremo son un consorcio, sí, han son coludido. una alianza que actúan en conjunto. Y Lula ya nombró un comunista para la Suprema Corte recientemente. Están actuando en unísono, con las mismas ideas, con las mismas intenciones. Entonces, ese también es un peligro. Tuvimos la semana pasada un encuentro con Paulo Guedes y Álvaro Vargas Llosa, que estuvo en Brasil, un encuentro con pocos liberales en Brasil, en que Álvaro también mencionó que históricamente tuvimos un ejecutivo que sería dictatorial y salir del debido proceso, pero ahora en Brasil tenemos el judiciario, pero es el judiciario en unísono con el ejecutivo, que es todavía más grave. Él mencionó también que en Perú los fiscales están empezando a actuar, pero yo no creo que, no conozca el caso exactamente de Perú, pero no puedo imaginar que sea más grave de lo que pasa en Brasil. No, no, yo estoy muy impresionado con lo de Brasil, comparado con Chile, que tenemos escándalos también en el Poder Judicial y todo, pero no hay un juez de la Corte Suprema que pueda dictaminar, confiscar propiedad de cualquier empresa que se le ocurra, meter a la cárcel a cualquier persona que se le ocurra por opiniones en medios, en redes sociales, ni mucho menos estar censurando cuentas. Y en ese contexto, para terminar, Helio, ¿qué diferencia hará, tú crees, si se sigue en este camino, que salga elegido Donald Trump, si es que gana acá en Estados Unidos ahora? Porque eh, Brasil es un país relevante, es un país muy grande, su economía es grande, y los intereses de Estados Unidos en Brasil deben ser relevantes también. Y me imagino que no quieren que Brasil se alinee con el eje Rusia, China, Irán, digamos. Que No. ya está en ese camino. Exacto. ¿Qué crees tú que va a pasar en la relación bilateral entre Estados Unidos y Brasil si gana Trump? Porque yo pienso que si gana Kamala Harris no va a haber una gran diferencia, pero si gana Trump, ¿crees que va a tener un impacto eso? Yo creo que sí, yo creo que hoy con Biden ya hay un impacto. Ya hubo, claro, la FDC americana, como si fuera la Agencia de Telecomunicaciones americana, FCC, escribió una carta muy dura a la FCC brasileira diciendo por qué haces, por qué obedeces órdenes Sí. ilegales. Y eso. Y Biden también está empezando. Y el Congreso americano está empezando a decidir si saca los visas de los magistrados de Suprema Corte de Brasil. Y eso sería dramático. Si eso. Las visas Si, son
¿Visas para poder viajar a Estados Unidos? Para viajar a Estados Unidos, exactamente. Hay una discusión en el Congreso que está asustando a los magistrados de la Suprema Corte brasileña. Pero creo que sí, Axel, creo que Trump, con Trump habría una presión más grande que puede hacer una diferencia. Pero como sabemos, y eso pasa también en Venezuela, la diferencia harán los brasileños. Los brasileños tienen que contestar y seguir denunciando esas violaciones y haciendo la presión. Y yo creo, yo soy un poco optimista, como tú has Sí, notado, que las cosas pueden mejorar o volver un poquito más para la normalidad. el problema es que, claro, tengas un juez con esa capacidad que en cualquier momento puede hacer cosas ilegales. Aunque vuelva a lo normal, el problema es el poder que tiene un juez o cualquier otro, porque hoy día es él, pero el día de mañana puede ser otro juez. Eso es lo que yo no sé cómo lo ves tú, para terminar la última pregunta, el impacto político en próximas elecciones que tengan ustedes, parlamentarias, presidenciales. eh, ¿Crees que esto va, tú lo mencionaste ya, pero ¿cuándo viene la próxima gran elección en Brasil donde esto va a ser relevante? Todo eso que está pasando es natural, que incentive, que haga con que la derecha sea más radical. El proyecto de Bolsonaro ahora es, como no puede ser electo hasta 2030, está dedicado a elegir senadores, porque el Senado brasileño es que hace el impeachment, a elegir senadores en 2026. Entonces, es su proyecto. Yo creo que no va a pasar nada por ahí, en mi opinión, pero todo eso está generando, yo creo que los senadores serán electos, si todo se mantiene como hoy, los senadores que serán electos en su gran mayoría serán electos porque son a favor de un impeachment de ministro del Supremo. Entonces todo eso va a cambiar en la próxima elección. Y en São Paulo, aquí tuvimos ese domingo pasado las elecciones locales en Brasil, y hubo un influenciador, un ex-coach, como dicen, en São Paulo, de derecha, que surgió de lugar ningún, con un discurso muy basado, muy inteligente, y que casi fue a la segunda vuelta ahí con 28% para alcalde de São Paulo. Entonces ya se percibe que la derecha no es Bolsonaro, la derecha está muy fuerte en Brasil. Esas elecciones dejaron todo eso muy claro. Claro, el centro está fuerte también, el centro fisiológico, interesero, que solo piensa en los cargos y poder también, pero y la izquierda está más débil y la derecha muy fuerte. Entonces todo eso va a impactar, sí, seguro, en las próximas elecciones. Bueno, Helio, muchas gracias. Esperemos que Brasil encuentre nuevamente el camino de Estado de Derecho, que es lo que está naufragando en este minuto, y, Ojalá. y que conversemos más adelante con buenas noticias, que tu optimismo se materialice incluso más allá de lo que tú deseas, porque ha sido muy chocante para todos los que hemos seguido esto de afuera ver que Brasil básicamente está transitando un camino donde se aplastan derechos individuales sin ninguna garantía. Así que muchas gracias, Helio, y nos vemos en una nueva conversación aquí con el Libero. Tomara que sí, Axel. Mucho gusto hablar contigo y con tu público. Gracias. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.